Que el Señor le bendiga en esta preciosa noche. Les saludo en el amor del Señor. Es para mí un privilegio el poder estar frente a ustedes en esta hora por este medio. Yo sé que es algo a lo que normalmente no estamos acostumbrados. Nosotros siempre tenemos una persona que está enfrente del altar dándonos el mensaje del día, y este método es un poquito diferente a lo que nosotros conocemos, pero es para mí, déjenme decirlo, un gran privilegio el poder impartir esta palabra a ustedes en esta noche, y le doy gracias a Dios y a mi tía Mari que me dio la oportunidad de poder hacerlo en esta noche. Y espero que esta palabra sea de mucha bendición para sus vidas, tanto como lo fue para la mía mientras preparaba este mensaje, mientras lo estaba leyendo y estudiando. Me habló mucho y espero que también sea así en las vidas de cada uno de los que están escuchando en esta noche. Entonces, para comenzar voy a dejarles saber el tema. No sé si ya lo saben. El tema de agosto es una descendencia que trasciende. Y a veces cuando escuchamos esta palabra trasciende, no podemos entender totalmente el significado. Entonces yo les quiero traer lo que significa la palabra trascender o trascendencia. Dice que es algo que está más allá de los límites de cualquier conocimiento posible. Es algo que está más allá de mi entendimiento, de su entendimiento, algo que nosotros no nos podemos ni siquiera alcanzar a imaginar que puede pasar en nuestra vida o en la vida de alguien más. Por ejemplo, cuando nosotros a veces hablamos con alguien y le damos una palabra de aliento que no viene de nosotros, sino que viene del Señor, nosotros no sabemos, no tenemos la idea de cuánto eso puede tocar la vida de una persona. Con decirle a un Dios le bendiga, Dios te ama, Dios tiene un propósito para ti, no sabemos lo que una persona está pasando en un momento, y cuando nosotros le damos esta palabra de aliento, esto puede hacer un gran impacto en la vida de alguien sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces esto es lo que esta palabra quiere decir. Trascender es algo que está más allá de nuestro entendimiento, más allá de lo que nosotros comprendemos o conocemos como lo natural. Y pues el subtema de este día, que es en lo que nos vamos a enfocar, es una descendencia que marca la diferencia. Ya hemos escuchado muchas veces de este tema, pero cuando nosotros venimos y lo estudiamos un poquito más a fondo y lo ponemos en práctica, es ahí cuando el Señor empieza a hacer algo en nuestras vidas. Y déjeme decirle que es muy hermoso cuando nosotros, una generación de niños, jóvenes, adultos, podemos entrar en la presencia del Señor y decirle: yo quiero ser parte de esa generación que marque la diferencia. No quiero ser como los demás, como el mundo dice o nos tacha que tenemos que ser, sino que quiero marcar una diferencia, un punto, para que cuando una persona nos conozca o sepa de mí, diga: esta persona es cristiana, yo quiero ser como esta persona porque esta persona tiene a Dios en su corazón. Y pues un ejemplo que les puedo dar es que hay veces que vemos a una persona y nos hace una mala mirada y nosotros nos sentimos un poco mal y decimos: esta persona está enojada, no tuvo un buen día. Pero ya nos pusimos a pensar, cuando alguien más nos ve a nosotros, cuál es la mirada que nosotros hacemos, cuál es la acción que nosotros tomamos cuando esta persona nos dirige la mirada. A veces también nosotros volteamos la cara, a veces no hacemos un gesto muy bonito, y pues entonces la persona puede pensar lo mismo de nosotros. Pero cuando nosotros decidimos hacer algo un poco diferente ese día y decirle: Dios le bendiga, ¿cómo está? Que el Señor le bendiga en esta hora, o podemos darle una sonrisa, hacer un gesto bonito para que esa persona sienta que nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas. Es ahí cuando nosotros empezamos a marcar un poco la diferencia en nuestro día, en nuestro alrededor, en nuestra generación. Un pequeño gesto es lo que puede ayudar a una persona a notar el cambio en nuestras vidas. Y pues para comenzar esta enseñanza, quiero que leamos Salmo 112, el versículo 2 y el versículo 3. Su palabra dice así: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Cuando yo estaba leyendo este versículo, mi corazón se regocijaba, porque cuando nosotros leemos esto, hay veces que lo entendemos de manera diferente. Cuando dice bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre, nosotros pensamos: la bendición de Dios va a caer en dinero. Y déjeme decirle que no vamos a hablar de esto en esta hora. Estamos hablando que cuando los bienes y riquezas que caen en nuestra casa por causa de la justicia del Señor en nuestras vidas,
Es una bendición diferente, es una bendición que viene sobre nuestras vidas para cambiarnos radicalmente. Es una bendición que trae sobre nosotros la paz del Señor, una bendición que trae la justicia divina del Señor, que por nuestra propia cuenta no la podemos alcanzar. Entonces, cuando escuchamos esto, no estamos hablando de bienes materiales, sino que estamos hablando de lo que Dios puede hacer en su vida y en mi vida si nosotros decidimos buscar la justicia del Señor. Este es el tema principal en lo que vamos a enfocarnos hoy, en una descendencia que marca la diferencia cuando es bendita por el Señor. Y pues cuando estamos hablando de esto, a veces nos imaginamos, pero esto tal vez no es una palabra para mí, no es lo que yo quería escuchar hoy, pero déjeme decirle que esto es el plan de Dios que tiene para todo el mundo. Es el plan global que Él preparó para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es este? Es que hemos sido llamados para que cada uno de nosotros podamos hacer la obra que el Señor nos ha encomendado en esta tierra. Sabemos que hay veces que pensamos que nosotros no estamos preparados o no cabemos dentro de esta promesa, pero recordemos la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dice así: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esta promesa que Dios le hizo a Abraham no era nada más para su hijo Isaac o para su hijo Ismael, sino que era para todas las descendencias futuras que venían después de él. Entonces esta promesa todavía nos alcanza a nosotros. Es la promesa de que nos multiplicaremos como hermanos en Cristo, que hará una generación tan grande y engrandecerá su nombre por medio de nosotros. No engrandecerá nuestro nombre, el nombre de Anayeli, el nombre de hermano Alex, el nombre de Maribel Fuentes, sino que el nombre de Dios va a ser exaltado por medio de nosotros que somos sus hijos. Amén. Y para poder seguir con esto, tengo que dejarles saber también que el Señor nos ha asignado una tarea muy importante a usted y a mí, y es más grande de lo que nosotros creemos. El Señor nos llamó a cada uno de nosotros a poder llevar el Evangelio para poder alcanzar vidas, para poder alcanzar nuestra generación y lo que está alrededor de nosotros. Pero no es nada más para los que saben predicar, para los que saben decir palabras bonitas o para los que saben cantar, sino que es para todos los que tenemos voz, para los que tenemos manos, para los que tenemos pies, para cada uno de aquellos que hemos decidido seguirle. El Señor nos hace este llamado, y créame que aunque tengamos miedo, si el Señor nos ha puesto en este camino es porque Él nos va a decir por qué camino ir. Él nos va a decir cómo tenemos que andar, y va a hacer algo en la vida de alguien tan grande que nuestro entendimiento no lo puede entender. Nuestro conocimiento no alcanza a poder llegar al nivel que el Señor tiene para nosotros. Entonces tenemos que dejarnos llevar por el Señor. Y esta enseñanza es muy linda porque tiene varios puntos, los cuales se lo voy a demostrar en esta hora. El primer punto de cómo ser una generación que marca la diferencia es mostrándose poderosa. Una generación que no le tenga miedo a nada, a pesar de lo que el mundo es. Sabemos que no estamos en tiempos bonitos, no estamos en tiempos para relajarnos, sino que estamos viviendo en tiempos malos. Y ponernos a pensar en esto, a veces nosotros nos sentimos mal o nos sentimos que tal vez no tenemos la capacidad de hacer algo, pero como dice la palabra del Señor, cuando Él empieza una obra, Él la respalda. Si es de Dios, Él va a estar ahí con usted y conmigo en cada momento de nuestras vidas, ayudándonos para que nosotros podamos entender que no es por nuestras fuerzas, sino que las fuerzas que el Señor nos puede dar a nosotros. Y pues algo muy importante, que yo no tengo hijos, pero aquí hay muchos padres que tienen que entender que lo primero que debemos enseñarle a la nueva generación, a los niños, es la mejor cimentación que nosotros podemos tener, dónde tenemos que estar plantados. ¿Y qué es esto? Es el temor a Dios. El temor a Dios es una de las cosas más importantes y lo primordial que nosotros tenemos que enseñarle a los niños y a los jóvenes nuevos que están empezando a llegar a la iglesia, personas que tal vez no han sido criadas en el Evangelio, que se han apartado en algún momento. Es importante recordar en todo momento que el temor a Dios es una de las cosas más importantes que tenemos que tener nosotros en nuestra vida como cristianos. En este caminar en el Evangelio, el temor de Dios es lo que nos ayuda a poder avanzar, a poder tomar decisiones, a poder estar siempre conectados con el Señor. ¿Y en qué áreas de nuestra vida podemos nosotros aplicar el temor de Dios?
en todas las áreas posibles, hermanos. En número 1, les puedo dar el ejemplo, en nuestras acciones, en lo que nosotros hacemos, como les decía al principio. Cuando nosotros vemos a una persona, no le vamos a hacer una mala cara, no vamos a ir por ahí insultando a quien se nos atraviese por enfrente, sino que podemos hacer algo un poquito diferente. Vamos a decirle: Dios te bendiga, ¿cómo estás? Que la paz del Señor esté contigo, que la bendición de Dios te acompañe en todo momento. Una pequeña acción que esté dirigida por el temor que nosotros tenemos a Dios puede hacer algo grande en la vida de alguien. Otra cosa en la que nosotros podemos demostrar esto es que cuando nosotros venimos al Señor desde pequeños, o en el momento en que le aceptamos y hacemos esa oración diciendo que Él es nuestro único Señor y Salvador, es ahí cuando el Señor pone su sello del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ese sello que nos marca y nos dice: tú me perteneces a mí. El Señor pone ese sello y nos ha dicho: no eres del mundo, no le perteneces al mundo, sino que me perteneces a mí. Cada uno de nosotros que hemos aceptado al Señor hemos recibido ese sello que nos hace automáticamente hijos de Dios, y nosotros podemos manifestar en esta tierra la majestuosidad y la presencia de Dios. Cuando alguien nos vea, diga: wow, esta persona es cristiana, porque se le nota, esta persona irradia una luz, esta persona se le nota desde que empieza a sonreír que esta persona tiene al Señor en su vida. Y pues esa es una de las cosas con las que nosotros podemos impactar la vida de alguien, no haciéndole una mala cara, no haciendo un mal gesto, sino que mostrando que tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, porque es ahí cuando el Señor se manifiesta en cada uno de nosotros. Y quisiera contarles una historia de una mujer que se llamaba Susana. Aquí en este ejemplo nos da la historia de esta mujer. Ella y su esposo tuvieron 19 hijos, una familia bastante grande. 19 hijos, los cuales nacieron, pero 9 de ellos, cuando eran bebés, fallecieron. Entonces ellos se quedaron con 10 hijos, pero lamentablemente cuando vemos esta historia, Susana, la madre de este hogar, se queda prácticamente sola, porque el esposo es un hombre ausente, es un esposo y un padre ausente que no está la mayor parte del tiempo en el hogar. Entonces es aquí cuando esta mujer, Susana, se levanta y ella dice: yo voy a marcar la diferencia, yo no voy a permitir que porque mi esposo no esté en este lugar, mis hijos crezcan de una manera errada o equivocada, sino que yo les voy a inculcar lo que ellos tienen que hacer. Y ella decide escribir una carta, y les voy a leer un pequeño fragmento de esta carta para que podamos comprender un poco lo que ella hizo. Ella escribió: no soy un hombre ni un ministro, pero como madre y amante sentí que debía hacer más de lo que había hecho. Resolví comenzar con mis propios hijos, en el cual observo el siguiente método. Tomo la proporción de tiempo que puedo dedicar todas las noches para conversar con cada niño aparte. Susana comprende esta gran responsabilidad que se le ha dado, esta gran responsabilidad que ha caído sobre sus hombros, la cual es inculcarle a cada uno de sus hijos cada noche, hablar con ellos, inculcarles lo que es el temor de Dios. Ella no se detuvo con solo decir: yo ya les di la vida, yo les doy de comer, yo les doy para que vayan todos los días a la escuela, sino que ella fue un poco más allá y decidió tomar ese papel como cabeza del hogar, y fue ella quien les enseñó a cada uno de estos niños a poder crecer en la presencia del Señor, y les inculcó en todo momento el temor de Dios. Y es muy hermoso porque al final de su testimonio, estos 10 niños pudieron alcanzar muchas cosas en sus vidas, porque su madre, una mujer que decidió levantarse y pelear la batalla por su familia, pudieron hacer cosas grandes. Por esta mujer que decidió no dejarse llevar por lo que ya había hecho, sino que decidió hacer algo trascendente para su familia, algo que no quedara nada más durante ella vivió, sino que algo que repercutió y estuvo durante más generaciones en esta familia. Y pues es un ejemplo muy hermoso y algo que nosotros podemos tomar.
Invertir tiempo en nuestros niños, invertir tiempo en nuestra generación es algo muy valioso que nosotros tenemos que reconocer, que debemos hacer todos los días, que podamos inculcarle a estos niños y poderles ayudar a que un día puedan recibir esa promesa del Espíritu Santo, como muchos aquí lo hemos hecho. Esa promesa del Espíritu Santo que está con nosotros cuando decidimos de verdad buscarle de todo corazón. Y eso es lo que tenemos que nosotros seguir enseñándole a nuestros niños, porque solos no lo van a aprender. En el mundo no lo van a aprender, en la escuela no se lo van a enseñar. Es algo que debe ser enseñado en los hogares para que cuando estén adultos puedan entender que es por el Señor y para el Señor, que el Espíritu Santo puede manifestarse en sus vidas a pesar de lo que esté pasando alrededor, porque como les decía, los tiempos son malos y en ningún otro lugar ellos pueden aprender los valores que nosotros debemos tener como cristianos. El segundo punto que habla acerca de cómo nosotros podemos ser una descendencia que marca la diferencia es siendo bendecidos en todo. Como leía este versículo al principio, siendo bendecidos y respaldados por el Señor. Y ahora quiero que me acompañen en Salmos 1, versículo 3. La palabra del Señor nos habla y dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ya todos prácticamente conocemos este versículo de memoria. Cuando hacemos competencia siempre nos memorizamos este versículo porque es muy fácil, es tan bonito. Cuando nosotros empezamos a leer, tiene un mensaje tan bonito. Sabemos que cuando dice que como árbol plantado junto a corrientes de agua, que sus frutos brotan, y esos frutos no son malos, sino que son frutos buenos, frutos que da un árbol cuando este árbol prospera, cuando este árbol decide dar fruto bueno porque está plantado en el mejor cimiento, que es el Señor. Es ahí donde usted y yo tenemos que estar plantados, que nuestras raíces estén profundamente arraigadas en el Señor, no en lo que el mundo da, no en lo que nosotros podemos hacer, sino que el Señor sea lo primordial cuando nosotros vamos a plantarnos y cuando nosotros empezamos a conocer del Señor. Tenemos que estar siempre en todo momento recordando esto. Entonces, cuando nosotros damos fruto, significa que estamos dando bendición también, que estamos siguiendo los mandatos divinos que el Señor nos ha dado. Tenemos un manual completo, un manual con muchos libros, el cual se llama la Biblia, donde el Señor nos dejó sus mandatos divinos para que nosotros los pudiéramos seguir, para que los pudiéramos entender. Y aunque no los podemos seguir al pie de la letra, porque no somos perfectos, somos humanos y cometemos errores, podemos ver cómo el Señor nos dice cómo debemos de seguir, cómo debemos de caminar para que nuestras raíces estén arraigadas y estemos saturadas del Espíritu Santo, del conocimiento del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, una generación que marca la diferencia es una generación bendecida. Hay que recordar esto. La vida de sus hijos, los que estamos aquí, la vida de sus hijos son bendecidas porque tienen salud, tienen que comer, aunque a veces se pasan por momentos difíciles hablando en lo material, aunque a veces sentimos que no tenemos todos los recursos necesarios. Déjeme decirle que cuando nosotros tenemos la bendición del Señor, Él provee lo necesario para cada uno de nosotros. Y si nosotros hoy podemos estar aquí dando este testimonio de que el Señor nos bendice, es por causa de ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, porque se entregó por amor a usted y por amor a mí. La bendición del Señor nos alcanza todos los días y tenemos que estar en todo momento recordando que tenemos que vivir bajo la promesa que el Señor le hizo a Abraham, que su nombre sería engrandecido por causa de su nombre en nuestras vidas. Entonces nosotros somos benditos donde quiera que nosotros estemos. Si nosotros vivimos en los planes de la Brea, si nosotros vivimos en San Pedro Sula, en Estados Unidos, en cualquier lugar que nosotros estemos, la bendición del Señor está ahí con cada uno de nosotros. Cuando nosotros decidimos creer esto, la bendición del Señor nos alcanza donde quiera que nosotros estemos. Y es muy hermoso poder reconocer esto. Entonces, esta bendición
no tenemos que quedarnos con ella solamente nosotros, sino que cuando decidimos marcar la diferencia, es una bendición que traspasa lo natural, una bendición que no se queda nada más en las cuatro paredes de esta iglesia, sino que va más allá, sigue afuera, sigue por muchas generaciones. Es una bendición que es transmitida por generación en generación en generación, en cada uno de lo que nosotros, cada persona por la que nosotros oramos, cada nombre que se nos viene a la mente cuando estamos orando y nosotros le pedimos a Dios por esa persona. Es ahí cuando la bendición del Señor llega a cada una de estas personas. No se va a quedar nada más en nosotros, sino que es una bendición que tenemos que compartir con todo el mundo, con todos los que tengan oídos y tengan el corazón y el entendimiento para poder recibir al Señor en sus corazones. Esa es la bendición que nosotros tenemos que compartir día con día, momento con momento. Pero también es una bendición espiritual, una bendición que no solo habla de lo material, sino que hay un versículo en la Biblia que habla acerca de la bendición espiritual se acompaña de la bendición material. Entonces, cuando nosotros tenemos la bendición del Señor, cuando nosotros estamos seguros que estamos delante de la presencia del Señor, confiando en Él en todo momento, Él provee cada cosa que es necesaria para nuestra vida. Si necesitamos de un trabajo, si necesitamos de comida, si necesitamos de un hogar, de un lugar en el cual permanecer, el Señor ya se encargó de ello. Si usted y yo tan solo podemos creer en que el Señor ha estado con nosotros en todo momento, es ahí cuando nosotros podemos ver la mano del Señor obrando. Como les decía, la bendición espiritual se acompaña con la bendición material. Y no quiere decir que entre más espirituales nosotros somos, más vamos a recibir del Señor. No quiere decir que entre más yo oro, entre más ayuno, entre más yo estoy cerca del Señor, más grande va a ser la mansión en la que voy a vivir. No es así, hermanos, sino que el Señor se va a encargar de suplir cada necesidad que nosotros tenemos para que nosotros podamos permanecer bajo la sombrilla de la bendición de Dios, y que le recordemos a todas las generaciones que no salgamos de ella en ningún momento, que podamos estar bajo la sombra de las alas del Señor y que no salgamos en ningún momento, porque cuando nosotros decidimos salir es ahí cuando empezamos a desperdiciar nuestro tiempo. Un día que nosotros decidamos no estar en la presencia del Señor, un día que nosotros dejemos de orar, que dejemos de glorificar su nombre, de recibir esa bendición que el Señor tiene para nosotros, ese día es un día que ya no lo vamos a recuperar, un día que lo desperdiciamos totalmente. Entonces hay que recordar constantemente de poner al Señor delante de nosotros, porque como dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Lo que tenemos que buscar primeramente es el Señor, que nuestra vida esté llena del Espíritu Santo, que podamos seguir lo que el Señor nos ha mandado a hacer, y es ahí cuando todo lo demás en nuestras vidas se nos será añadido. Todo lo necesario para nosotros se nos será añadido conforme a lo largo de nuestro caminar en el Señor. Amén. El punto número 3 que nosotros podemos practicar para poder ser una generación que marca la diferencia es practicando la justicia, como leíamos en este versículo. Cuando la justicia del Señor permanece para siempre y siempre en nuestros hogares, cuando nosotros somos justos delante del Señor, el temor de Dios y ser justos delante del Señor son cosas que van de la mano, son dos cosas que van juntas, porque cuando nosotros somos justos delante del Señor y delante de las personas, irradiamos una luz. Somos luz en medio de las tinieblas, somos luz sobre un monte el cual no se puede esconder. Cuando nosotros estamos en el Señor, tenemos que poder permanecer en Él e irradiar esa luz que todos los cristianos tenemos cuando aceptamos al Señor, que cuando las personas vean, digan, esa luz es la que yo quiero tener en mi vida también, porque quiero ser justo, porque quiero estar delante del Señor como Él me ha encomendado a mí. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Cada día clamando por justicia, cada día pidiéndole al Señor que nos ayude a ser justos delante de las personas, porque es así como con nuestro testimonio nosotros podemos hablarle a las personas, testificar de lo que el Señor es en nuestras vidas. ¿Cómo también podemos nosotros identificar esto?
cuando no tenemos al Señor en nuestras vidas, ¿cómo podemos identificar cuando una persona es injusta? Es cuando la injusticia es la práctica de no tener el temor del Señor, y eso es algo que podemos ver diariamente en muchas personas, lastimosamente. Es algo que se ve todos los días en las leyes que tenemos en el país, en nuestro departamento, en nuestro municipio. Sabemos que hay muchas veces leyes injustas que no benefician a unas personas, pero benefician a otras. Y es ahí cuando nosotros decimos, ¿cómo es posible? Si estamos en el Señor, si nosotros hemos encomendado nuestra vida al Señor, porque todavía existen las injusticias. Porque es ahí cuando usted y yo tenemos que salir y marcar esa diferencia. Decir, yo no soy como la persona que está gobernando en nuestro municipio, no soy como la persona que está delante de este proyecto, sino que yo soy el reflejo de lo que Cristo fue cuando caminó en esta tierra. También otras cosas en las que nosotros podemos ver muchas injusticias es en el robo a veces de los derechos humanos, de los derechos a las personas inocentes que no tienen cómo defenderse, en las injusticias en los pobres, en las injusticias en los huérfanos, en las viudas. Yo recuerdo muchas veces cuando estaba pequeña haber escuchado cuando mi abuela o mi tía Blanca decían, cuando mami Orfe y mi tía Blanca hablaban, ellas decían, ¿te diste cuenta que tal persona arregló su tarea de leña y ya tenía lista para venderla al siguiente día, y cuando se levantó en la mañana se la habían robado? Alguien le llevó la leña que tenía para vender, y podemos decir, ¿por qué si esta persona es cristiana? ¿Cómo es posible que haya pasado esta injusticia, que alguien se haya atrevido a pasar por el camino, vio esta leña y creyó que era suya, se la llevó y dejó a esa persona que estaba contando con el dinero que iba a hacer de esta leña para poder comprar los alimentos de esa semana, para poder comprar lo que iban a necesitar durante esa semana? Y yo me acuerdo de haber pensado muchas veces de pequeña, pero ¿por qué hacen algo tan horrible, algo que puede dañar a una familia? Y me ponía bastante triste, estaba pequeña, pero yo no decía nada, nada más escuchaba lo que decían y decía, no es posible que sean tan injustos. ¿Cómo es posible que existen personas que puedan llegar a hacer algo así a una persona pobre, a una persona que no tiene nada más en qué depender, sino en esta leña o en este café o en cualquier cosa de la cual haya sido robada de ellos? Es muy triste ver cuando algo así pasa, pero lastimosamente nosotros no tenemos el control sobre lo que pasa alrededor de nosotros, no tenemos el control de los pensamientos o de las acciones de otras personas, pero sí tenemos el control de nuestras propias acciones, de nuestros propios pensamientos, y es ahí cuando nosotros podemos ser de bendición para alguien, cuando nosotros podemos notar estas injusticias y podemos decir, yo no voy a hacer así, yo voy a hacer esto y esto diferente, para que puedan ver que el Señor es justo, que yo le sirvo a un Señor que es justo y que permanece para siempre, que lo que voy a hacer no va a ser lo que el mundo hace, sino que va a ser algo diferente a lo que ellos están haciendo, para que vidas puedan ser transformadas, y vamos a ayudar, vamos a cooperar con estas personas de las cuales sus derechos han sido robados o han pasado por un momento difícil. Es ahí cuando nosotros nos paramos y decimos, voy a ser diferente. Amén. Y el punto número 4 que nos habla en esta lección es nuevamente cómo nosotros podemos ser una descendencia que marque la diferencia, es teniendo siempre a Dios como Señor. ¿Qué significa esto? Que vamos a levantar la bandera del Señor en todo momento. Hay veces que estamos en la iglesia cantando, en mi corazón hay banderas de amor, pero estamos con los brazos cruzados, estamos con las piernas cruzadas, a veces ni siquiera nos queremos levantar de la silla. ¿Cómo es posible que ni siquiera en un himno podamos decir o levantar las manos, en mi corazón hay banderas de amor, levantar las manos para que la demás congregación nos vea? ¿Cómo entonces pensamos levantar la bandera del Señor cuando Él nos pide que seamos diferentes allá afuera en el pueblo, allá afuera cuando alguien está haciendo algo injusto? ¿Cómo es posible que ni siquiera podamos levantar la bandera del Señor en este momento? Porque nos sentimos avergonzados, porque nos sentimos que la gente se va a burlar de nosotros. Es algo muy común que pasa en este tiempo, y no solo lo pasan los niños, no lo pasan los jóvenes, sino que también hay veces que los adultos se sienten avergonzados de
proclamar el nombre del Señor en medio de personas que tal vez no creen en Él, o cuando una persona está teniendo una plática sobre algo totalmente diferente y nosotros venimos y decimos algo del Señor, se nos quedan viendo raro, y hay veces que decimos, mejor no lo vuelvo a hacer, o esto no es lo que el Señor quiere para mí. Déjenme decirle que sí, eso es lo que el Señor ha preparado para nosotros, aunque a veces parezca difícil. Es tiempo de que nosotros podamos levantar esa bandera para poder combatir silenciosamente contra los antivalores que otras personas tienen, por ejemplo, con la moral o con la forma espiritual. Hay veces que muchas personas no pueden entender eso, pero usted y yo que tenemos al Señor en nuestras vidas podemos entender que es ahí cuando nosotros levantando la bandera del Señor y siendo diferentes es como vamos a demostrar el Evangelio, vamos a poder ver cómo ahí el Señor se manifiesta en la vida de una persona. También sabemos que esto es un trabajo difícil, es un trabajo arduo que requiere mucha preparación. ¿Y cuál es la preparación que nosotros tenemos? Vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a estar en vigilia, vamos a estar escudriñando la palabra del Señor para poder prepararnos, porque es necesario que estemos listos, que en el momento en el cual el Señor diga dónde está el soldado que yo he estado preparando por mucho tiempo para que vaya a combatir esta batalla, y nosotros podamos decir, heme aquí, Señor, aquí estoy listo para marcar la diferencia en mi generación. Y pues es un reto muy a veces difícil, que no se nos fue hecho nada más a nosotros, sino que podemos ver que fue un reto divino que se aplicó en mucho tiempo atrás, que se los puedo leer. El Señor hizo un llamado a la generación de los israelitas en tiempos pasados para que ellos pudieran hacer justicia y para que hallaran sabiduría, justicia y honra en lo que ellos estaban haciendo. En cualquier cosa que ellos hicieran, el Señor les hizo este llamado para que pudieran ellos levantarse, para que pudieran decir, yo estoy listo. Y ese es el reto que tenemos usted y yo todos los días, que podamos levantarnos y decir, yo soy un soldado del Señor, estoy lista para luchar, estoy listo para poder llevar a cabo esa obra que el Señor me ha encomendado. ¿Cómo? No vamos a hacerlo perfectamente, sino que vamos a cometer errores, vamos a veces fallar, pero déjeme decirle que el Señor en ningún momento se olvida de usted. Entonces usted en ningún momento se tiene que olvidar del Señor. Si nosotros hacemos algo es para el Señor, es por el Señor. Él está en todo momento respaldando la obra que ha comenzado. Y aunque a veces pensemos que el Señor no está ahí, déjeme decirle que cada una de las oraciones que usted ha hecho, el Señor las ha escuchado, y el Señor está listo para poder responder a su tiempo. Cada una de las oraciones que usted ha hecho por esa persona que está enferma, por esa persona que está triste o que está decepcionada en su vida, el Señor está escuchando cada oración que usted está haciendo por esas personas que necesitan que Dios haga un milagro en ellos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Recordando que siempre el Señor está con cada uno de nosotros, recordando que Dios es el Señor. Y vamos a hacer una ecuación matemática. Dios como Señor en nuestras vidas es igual a una generación exitosa. Porque esa generación ha decidido estar en el Señor, porque esa generación ha decidido marcar una diferencia en el mundo que ahora nos presenta tantas dificultades, que ahora nos presenta tantas batallas y tantas situaciones que nosotros decimos, yo no voy a poder. Pero déjeme decirle que en el Señor todo lo podemos. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo puede usted, lo puedo yo, lo podemos todos los que estamos en el Señor. Y es muy hermoso ver esta promesa que el Señor nos ha dejado a nosotros, que no es una promesa nada más para el pastor, no es una promesa para el cuerpo oficial, sino que es para los que hemos decidido estar en la presencia del Señor. Y pues casi para terminar, antes de dar la conclusión, me gustaría hacerles una pregunta. Lastimosamente yo no estoy ahí con ustedes para poderlos ver, pero me gustaría que por favor
usted pueda levantar su mano si usted alguna vez ha jugado el juego del escondite o las escondidas. Todos sabemos este juego, o cantarito, como usted le quiera llamar. Este juego consistía en que una persona iba a estar contando hasta cierto número, los demás se iban a esconder, esta persona se encargaba de buscarlos. Yo sé que muchas personas levantaron la mano, me imagino que casi toda la iglesia, entonces sabemos de lo que trata este juego. Ahora déjeme hacerle una pregunta un poquito más profunda. ¿Cuántos de nosotros hemos jugado al escondite con el Señor? Que cuando el Señor nos llama para hacer algo, el Señor está buscando por nosotros, nosotros decidimos escondernos creyendo que el Señor no nos va a encontrar. Sin pena, si usted levantó su mano, yo no le voy a juzgar, yo no lo puedo ver, pero ahí está el cuerpo oficial, así que por favor, miren cuántas personas levantaron su mano y me les ponen disciplina. Es broma, hermanas. Hay veces que nosotros también nos escondemos de la presencia del Señor porque creemos no estar capacitados para hacer algo tan grande. Decimos no tener la suficiente fuerza o el suficiente valor para poder hacer lo que el Señor nos ha encomendado. Pero si el Señor nos llamó es porque nos escogió y tiene un destino predeterminado para que nosotros podamos alcanzar vidas, para que nosotros podamos hacer esa comisión tan grande que el Señor nos ha entregado a usted y a mí. Y aunque no es fácil y está bien tener miedo, hay que recordar que en todo momento el Señor respalda cada uno de nuestros pasos. Y para concluir, hermanos, sabemos y reconocemos que el Señor está buscando hombres y mujeres que estemos dispuestos a cambiar nuestra generación. No para seguir malos ejemplos o para hacer excusas de que no podemos, de que no queremos, sino para que podamos buscar al Señor. Puede ser desde una edad temprana, puede ser a una edad un poco más avanzada, pero que cuando nosotros de verdad deseamos consagrarnos con el Señor a una vida que Él nos ha llamado, podamos hacerlo de manera genuina, que podamos tener ese arrepentimiento y podamos estar en todo momento concentrados en ese blanco perfecto que es el Señor, que podamos estar siempre manteniendo nuestra mirada en Él para poder seguir en nuestro camino, el cual hemos decidido tomar, el cual va a ser diferente al camino de nuestro amigo que no es cristiano, al camino de nuestro amigo que no es creyente, pero que nos va a llevar a esa recompensa que al final sabemos que es la vida eterna. Entonces la pregunta final es: ¿seremos la iglesia que impacte a nuestra generación? ¿Dejaremos un legado que nuestras siguientes generaciones transmitan a las siguientes y a las siguientes generaciones? ¿O nos vamos a quedar de la misma manera? Yo personalmente anhelo con todo mi corazón poder llegar a vivir ese mismo avivamiento que un día se vivió en esta iglesia, en la parte de abajo de este templo, cuando la gente pasaba y decía: la iglesia se está quemando, las personas que están adentro se están quemando. Cuando aceite ungido caía, se derramaba por las paredes y las personas podían ver milagros acontecer. Era un avivamiento tan grande que las generaciones que estamos ahora no lo hemos visto, pero que debemos anhelarlo, debemos anhelar con todo nuestro corazón que el Señor pueda manifestarse de esta manera como lo hizo antes, porque esta historia que se nos ha sido contada a nosotros cada año en la escuela dominical de cómo hubo un avivamiento tan grande en la iglesia de los Planes de la Brea ha sido de tanto impacto para nosotros, las generaciones futuras que no estábamos en este momento en esta iglesia, pero ahora que ya estamos más grandes escuchamos de estas historias y podemos entender que el Señor hizo algo tan grande en ese tiempo que marcó un antes y un después en asambleas de Dios, que marcó algo tan grande que ahora las generaciones futuras podemos recordarlo y decir: yo quiero vivir esto, yo quiero ser como esta generación que buscaba al Señor, que anhelaba al Señor con todo su corazón. Es eso lo que nosotros debemos hacer en esta generación. Debemos procurar buscar al Señor cada día más para que las siguientes generaciones puedan decir: yo quiero ser como esa generación que no se rinde, que busca al Señor, que no se rinde ante otros dioses o que no busca la aprobación del mundo, sino que busca la aprobación del Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene el control de su vida y de la mía. Entonces levantémonos
y edifiquemos esa generación que queremos ser. Edifiquemos esa generación que va a honrar y glorificar en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de un mundo lleno de pruebas, que va a glorificar el santo nombre del Señor. Es eso lo que nosotros tenemos que buscar cada día, y le invito a que usted pueda hacer esto. En el nombre de Jesús todo lo podemos. Así que el Señor les bendiga. Gracias por haberme escuchado, por haber permanecido atento a esta palabra que el Señor trajo a mi corazón y a sus vidas en esta hora. Ha sido un gran privilegio. Les saludo en el nombre del Señor, les amo en el amor del Señor y espero poderles ver en otro momento, poder compartir esta otra palabra delante de ustedes, poder compartir un momento en el cual podamos gozarnos en la presencia del Señor, en el cual podamos todos ser llenos del Espíritu Santo y poder ser esa generación que marque la diferencia. Que el Señor les bendiga. Gracias por esta oportunidad.